Hoy vamos a retomar el estudio del libro de Isaías y hoy vamos a empezar con la tercera sección del libro de Isaías, pero vamos a ver los primeros 8 versículos del capítulo 56 para dar también una pequeña resumen del libro. Yo le he titulado el tema de esta noche, Una casa de oración para todas las naciones. En primer lugar, creo que es importante que veamos, que recordemos esto. El libro del profeta Isaías se podría dividir en tres secciones. La primera sección se enfoca en el rey, en la esperanza de un rey, de un hijo de David que se sentará sobre el trono. La segunda sección se enfoca, que la estuvimos viendo el año anterior, en un siervo, en el siervo de Dios que está comisionado para traer justicia a las naciones. Pero hoy vamos a empezar una tercera sección donde la figura que aparece es un conquistador ungido, un guerrero con una armadura que al mismo tiempo está ungido por el Señor. Vamos a ver un poquito más. No vamos a ir a todos los pasajes, pero cuando vemos la figura del rey, los pasajes principales son Isaías 2, Isaías 4, 7, 14, donde dice la Virgen dará a luz un hijo, se llamará Emmanuel, Isaías 9, del 6 al 7, donde dice, he aquí un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y de alguna manera, y luego dice lo dilatado de su imperio, de su reino, no tendrá fin. El 11, 1 y 2, donde habla de hay un retoño, un hijo de Isaí, un descendiente de Isaí, que el Espíritu de Dios reposará sobre él como espíritu de poder, de sabiduría, de temor de Jehová, de todo lo demás, y como su reino traerá rompimiento a las maldiciones. Entonces, todos estos capítulos, especialmente los primeros 12, pero en sí, desde el 1 hasta el 39, se enfocan en la esperanza gloriosa del nacimiento y reinado del rey davídico. Se usa el término renuevo, se usa el término hijo de Isaí, renuevo de hijo de David, renuevo de Isaí, pero habla mucho de reino, de rey, de imperio. Entonces vemos que él reinará en justicia y traerá paz a toda la creación. Los efectos de la maldición se revertirán porque ahora ya el león podrá estar con el buey y el niño jugar con la cueva de la serpiente. Y entonces se ha roto esa enemistad que surgió en la caída. O sea, eso es algo que en algún momento vimos, pero nada más le estamos dando como un repaso del tema central de esos primeros 39 capítulos del libro de Isaías. Más adelante vemos que está el libro del siervo. El libro del siervo inicia con una orden divina de consuelo, donde se levantan tres voces, pero en la medida que se va desarrollando, vemos que hay un siervo a quien el Señor comisiona para traer justicia a las naciones, para que Dios muestre su gloria en él, para hacer luz a las naciones y para llevar su salvación a los confines de la tierra. En ese hacer luz a las naciones, va a sacar a presos de la cárcel, va a sacar a personas que están en oscuridad, las va a llevar a la luz, va a traer una restauración a la creación. Hay muchas imágenes ahí, pero lo central y lo enfático de ese libro del siervo es que todo eso lo realizará por medio de un sacrificio voluntario en el que se entregará a sí mismo como ofrenda de expiación y a través del cual justificará a muchos. Obviamente toda la sección es importante, pero los pasajes centrales son 42, 1 al 6, donde se menciona la comisión que Dios le da al siervo, 49, 1 al 7, donde se menciona también la obra que el siervo va a hacer y se confirma mucho lo que está ahí en Isaías 42, pero también en el Isaías 53, pues es sumamente importante porque habla toda la parte de su sacrificio voluntario. Entonces es algo muy, muy enriquecedor, digamos. De ahí seguimos con el libro del conquistador ungido. El libro del conquistador ungido abarca los últimos 10 capítulos del libro de Isaías. Y algunos pasajes, aquí pues los cité, por ejemplo, en el capítulo 59, del 16 al 21, es donde la imagen que nos muestra es de un conquistador, de un guerrero, de alguien que tiene casco, que tiene coraza, que tiene armadura, tal como lo vemos en la imagen, y se dice de él, vendrá el redentor a Sión.
Entonces es un guerrero conquistador que al mismo tiempo viene acción a traer redención y también dice que traerá recompensa. Esta recompensa es, por supuesto, retribución de bendición para el pueblo de Dios y de destrucción para los enemigos de Dios. Cuando sigue avanzando, en el capítulo 61 se habla de que este conquistador ungido, primero conquistador, está ungido por el Señor. Él dice, el Espíritu del Señor me ha ungido y explica para qué, ¿verdad? Un pasaje que tal vez muchos conocemos, para predicar buenas nuevas a los pobres, llevar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, dar vista a los ciegos, vendar y sanar a los quebrantados de corazón. Entonces vemos como hay un conquistador, está ungido por el Señor, y vemos que en la medida que avanzamos, esa salvación que llega a Sion se convierte en un mensaje universal. Obviamente esto lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a Isaías 62. Y también desde ya hay un anuncio de que creará cielos nuevos y tierra nueva en el 65:17. Y el libro termina mostrando que la gloria de Dios será vista y anunciada entre todas las naciones. Entonces, algo interesante de este último libro, de esta última sección del profeta Isaías, que vamos a ver en esta noche, que vamos a empezar a ver en esta noche, pero algo interesante es que cuando nos enfocamos en estos últimos capítulos, muchos comentaristas, teólogos, estudiosos de la escritura encuentran paralelos en esta sección con el periodo posterior al exilio. ¿Por qué? Porque obviamente la sección del 40 a 55 hay un vínculo evidente a Babilonia. Hay anuncios de que todavía están en Babilonia, hay anuncios de la caída de los dioses de Babilonia, hay llamados a salir de Babilonia. Entonces, claramente, algunos dicen esta es la parte del exilio y de la salida del exilio. Hay anuncios donde Dios va a usar a Ciro para liberarlos de Babilonia y para hacer caer a Babilonia y para que entonces vuelvan y la ciudad de Jerusalén sea reconstruida. Obviamente, claramente, pues puede ser así, pero realmente debemos entender que Isaías se está tratando más con principios que con acontecimientos históricos. No podemos decir que todo lo que está profetizado en estos capítulos se cumplió en lo posterior al exilio, porque bueno, nosotros sabemos que posterior al exilio siguieron habiendo problemas, y aunque hubieron profetas, y aunque hubieron avivamientos en los tiempos de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, también hubo un tiempo de silencio y también se necesitó que se levantara Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías, porque el camino no estaba preparado. Y entonces vemos que el cumplimiento del siervo es hasta que Cristo viene, y entonces muchas de estas cosas son parte de algo que podríamos decir posterior a la salvación para nosotros, ¿verdad? Al exilio de Egipto, al exilio de Babilonia en un sentido diferente. Algo importante en el contexto es que el Señor ha rescatado de Babilonia a su pueblo por medio de Ciro, eso obviamente lo vimos en los capítulos 40 al 48, y también los ha redimido del pecado por medio del siervo. El punto aquí es que estos 10 capítulos sí se enfocan más en un pueblo que ha sido redimido, pero que todavía no goza de la totalidad de la salvación. O sea, el pueblo al cual se enfoca esta última sección de Isaías es un pueblo donde son redimidos del Señor, son sus siervos, están revestidos con la justicia de su siervo. Sin embargo, siguen siendo un pueblo en espera, con algunas necesidades insatisfechas, aún siguen sujetos a opresión y aún siguen sujetos a su propia incapacidad y pecado. Vamos a ver también en el libro, en la sección, por ejemplo, Isaías 56, del 6 al 57, todavía no hay una liberación completa del pecado, todavía hay luchas, todavía el pecado crea una separación entre ellos y Dios, todavía hay necesidades. Entonces, pero ya hay una justicia, ya hay un servicio, ya hay un conocimiento del Señor, pero que puede y necesita crecer. Entonces, lo que hace este libro, lo que hace esta sección del libro es dar la esperanza y dar la visión de un conquistador ungido que completará, que finalizará la obra de salvación. Por eso más adelante Apocalipsis, cuando habla de la segunda venida del Señor, retoma esta imagen y lo muestra viniendo como un conquistador ungido. Y volvemos a ver el manto y la armadura, y de alguna manera parte de esta última sección del libro, parte de su profecía,
se va a cumplir en la segunda venida del Señor. Sin embargo, es importante saber cómo estar preparados para esa segunda venida y por eso es importante entender esta sección. En esta sección vemos que la respuesta del pueblo a las promesas de la venida de ese conquistador ungido que viene para juzgar, que viene para retribuir, que viene para conquistar, es que ellos oran. O sea, hay una muestra de un pueblo que está llamado a orar. Y también se aferran a las promesas de Dios. También las promesas de Dios fueron dadas para fortalecer nuestra fe, para que las creamos y para que eso nos dé esperanza, nos dé aliento. Y este pueblo espera confiadamente la gloria eterna de la nueva creación. Hermanos, es evidente que todavía no vivimos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, que anuncia esta sección del libro y que también anuncia el libro Apocalipsis y que también la menciona, por ejemplo, una de las cartas de Pedro. Pero yo sí creo de que algo lindo de esta sección es tener en cuenta de que es una sección, por supuesto, todo nos hablaba a nosotros como pueblo de Dios, pero en los libros anteriores habían llamados a la salvación para los que no creían. Aquí el llamado es más para gente que ya ha creído y que ya es pueblo de Dios. Isaías 51:1-3. Así dice el Señor: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco: soy un árbol seco. Sigamos con Andrea. Y Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. es hermoso, de alguna manera, si vemos en un contexto general, le está hablando en el verso 1 algo que ya tienen. Bueno, vamos a ir despacio a esto y luego vemos una inclusión a personas que estaban excluidas y luego un anuncio de un nuevo propósito para la casa de oración. Pero vayamos directamente al pasaje. El pasaje empieza, el verso 1 del capítulo 56 es clave porque el Señor está diciendo: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Ahora, preserven es una palabra que se puede traducir cuiden, mantengan, hagan que continúe. Entonces quiere decir que es algo que ya existe. Hermanos, en un mundo incrédulo, cuando todavía no hemos conocido a Dios, cuando todavía Dios no se ha acercado a nosotros, no hay en nosotros ni derecho ni justicia. Y vamos a ver también, vamos a ir a esas palabras. Pero cuando aquí está diciendo preserven, está hablando de algo que ya hemos recibido y lo hemos recibido por la obra del siervo que justificó a muchos, entre los cuales estamos nosotros. Sin embargo, está diciendo mi salvación y de alguna manera ahí debemos de entender por la plenitud de mi salvación, la finalización de mi salvación, lo que hace falta de mi salvación está por llegar y mi justicia en forma plena, en forma perfecta, en forma completa, está para ser revelada. Y claramente, como les digo, esto aplica
para creyentes que ya han recibido justicia, pero que aún esperan la redención. De alguna manera, por eso Pablo en Efesios, cuando habla del Espíritu Santo, dice que nos ha sellado para el día de la redención. Por eso Cristo, cuando habla de Mateo 24 y de las señales de los últimos tiempos, él dice, cuando vean estas cosas, levanten sus cabezas porque su salvación está cerca. O sea, él está claramente mostrando que aunque ya somos salvos, hay algo de la salvación que está por llegar, que está para llegar, y hay algo de la justicia que está para ser revelado a nosotros, que todavía no hemos experimentado todo lo que el Señor tiene como parte de la salvación para nosotros. Entonces, vayamos a ver un poco, quiero dar un pequeño análisis de las palabras derecho y justicia. La orden es preserven el derecho y hagan la justicia. Lo interesante es que aunque se traduce derecho, esta palabra en el hebreo es la palabra mispat, que también se puede traducir juicio y que también se puede traducir justicia. De hecho, en la Biblia se traduce también estatuto, se traduce también ordenanza, pero es una palabra que aparece 140 veces en el Antiguo Testamento. Sus significados son, el significado más común es juicio, como la resolución de lo que está bien o mal sobre asuntos legales o como la acción de juzgar o evaluar a una persona, situación o evento. De alguna manera también para nosotros lo podríamos entender como discernimiento, digamos, vivan una vida donde están evaluando sus circunstancias, sus acciones en base al parámetro divino. También se traduce derecho como la cualidad de no tener favoritismos, egoísmo, prejuicios o engaños, especialmente para establecer normas o reglas. Preserven el derecho, hermanos, preserven la humildad de verse iguales a los demás. Preserven la humildad de entender que Dios nos hace, que ante los pies de la cruz nadie es superior, nadie es mayor, nadie tiene más valor. Preserven el derecho, preserven precisamente esa sabiduría de lo alto de la cual hablaba Santiago, que no es jactanciosa, que es humilde, que es apacible, que es amable. De alguna manera ahí es donde vemos cómo la escritura se conecta. Preserven el derecho, preserven esa cualidad de los bienaventurados, de los que habla Jesús en Mateo 5. No dejen de ser pobres en espíritu, no dejen de llorar por su pecado, no dejen de ser mansos, no dejen de ser puros de corazón, no dejen de estar comprometidos con la justicia, con Cristo, o sea, todas de ser misericordiosos. Eso es parte de preserven el derecho. Un tercer significado para esta palabra que se traduce derecho es el juicio como determinación de derechos y asignación de recompensas y castigos. De alguna manera, preservar el derecho es también mantenernos en practicar aquello que Cristo dijo que sería recompensado. Y Cristo dijo que sería recompensado la oración que no hacemos para alabanza de los hombres, sino que hacemos en secreto para Dios. La limosna que no damos para jactarnos después, sino que hacemos en amor al necesitado. El ayuno que no hacemos para creernos más espirituales, sino para conectar más con el Señor, y también el dar a los pobres, el ayudar. O sea, todo eso tiene que ver con preserven el derecho. Ahora, cuando dice hagan justicia, es una palabra también que aparece aún más, aparece 157 veces en la escritura. Es la palabra sedaká. Y los tres significados principales es justicia primero como un atributo del juez divino, justicia como un atributo de la rectitud de Dios. También justicia en el sentido de carácter o conducta intachable, y justicia como práctica de honestidad y piedad. Lo interesante de esta palabra es que 39 veces aparece en el libro de Isaías, 35 veces en los Salmos, 20 veces en Ezequiel y 17 veces en Proverbios. O sea, claramente hay un énfasis de esta palabra en los libros proféticos que llaman al pueblo a volverse de lo malo hacia Dios, y en los Salmos y en los Proverbios, que son libros de alabanza y de sabiduría, donde también hay mucha sabiduría y donde hay un énfasis precisamente en la relación con Dios. Los Salmos tienen un énfasis en la comunión con Dios,
Y por ejemplo, ahí encontramos muchas bendiciones para el justo, pero el justo es el que está buscando alinearse a lo que Dios ha revelado. En referencia a Dios, se utiliza 50 veces, 24 veces en los Salmos y 13 veces en Isaías. Y en los Salmos el principal uso es la apelación a la justicia de Dios pidiendo ser salvado de sus enemigos, o una expresión de alabanza a la justicia de Dios por haber sido salvados. Hay un vínculo también, tanto en Salmos como en Isaías, entre la palabra justicia y salvación. Dios que hace justicia. El Dios que hace justicia salva a los oprimidos. Y el Dios es reconocido por su justicia por haber salvado al necesitado, al oprimido, al que clamó, al que buscó misericordia, al que se hizo pobre en espíritu. Vemos cómo Dios es justo al tener misericordia, al compadecerse de los débiles, pero nosotros hacemos justicia cuando reconocemos que solo que Dios es supremo, que de Dios es la salvación y que debemos de alinearnos a su voluntad revelada. No solamente en Salmos aparece junto al término de salvación, también en Isaías. En 8 ocasiones se conectan los términos justicia y salvación, y ahí están los pasajes 45:8, 51:6 y 8, el de hoy 56:1, y bueno, ahí ustedes si quieren ir, pues ahí están. Ahora, veámoslo un poquito más. ¿Cuál es el llamado, hermanos? El llamado que Dios nos hace al iniciar este capítulo y este libro también, esta sección, esta tercera sección del libro profético, es un llamado a perseverar en las disciplinas del juicio y la justicia, que es la vida que el Señor decide y aprueba, hasta que llegue su salvación y su justicia reciba plena expresión. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Qué está diciendo la palabra? Que como ya fuimos salvos y solo esperamos la venida de Cristo, podemos vivir como se nos dé la gana. No, 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 no. Si ya verdaderamente hemos sido salvos y de verdad esperamos la segunda venida del Señor, donde Él viene a dar galardones, donde Él viene a juzgar, donde Él viene a recompensar cada uno a sus obras, donde Él viene a establecer un tribunal delante del cual nos presentaremos y daremos cuentas, entonces hay un anhelo y una necesidad en nosotros de permanecer, de perseverar en las disciplinas del juicio y la justicia. ¿Qué quiere decir eso? De vivir una vida que el Señor aprueba, que al Señor le agrada, de vivir la voluntad del Señor. Lo que este verso expresa es la realidad en la que nos encontramos los creyentes hoy. Por un lado, miramos hacia la redención otorgada por Cristo en la cruz por medio de su sacrificio expiatorio, que nos ha capacitado para empezar a vivir en justicia, pero seguimos aún esperando la plenitud de la salvación que nos librará de la presencia del pecado cuando seamos resucitados y que nos librará de todo tipo de opresión y persecución de la cual todavía somos presa, cuando Él venga y finalmente se ocupe de todas las fuerzas contrarias y establezca por completo su reino. Pero mientras tanto, somos llamados a dar fruto de justicia, somos llamados a expresar la justicia de Dios, somos llamados a, si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Y andar por el Espíritu es dar frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu son frutos de luz, de justicia, de verdad. Son frutos de amor, y el amor es justo. Amor y justicia, amor y santidad, justicia y santidad, son términos relacionados, hermanos. Son vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en amor, es vivir una vida que agrada a Dios, es vivir una vida que se conforma a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la expresión de su justicia y el resumen de la ley es el amor. ¿Qué es a lo que nos está invitando este primer versículo? A dedicar nuestra vida a lo que Dios ha revelado que es correcto. Entonces, si la Biblia dice que no participemos en chismes, es justo que nos apartemos del chisme. Si la Biblia dice que expresemos nuestro amor ayudando al necesitado, es justo que ayudemos al necesitado. Si la Biblia dice que busquemos la paz con todos, es justo buscar la paz con todos. Y bueno, hay muchísimas cosas más que la Biblia dice. Veamos algunos pasajes. Aquí quiero pedirle favor a hermana Patricia que me ayude leyendo estos pasajes. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia.
reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Isaías 50:10 dice, quien hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Isaías 51:1 dice, escúchenme ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron extraídos. 51:7 escúchenme ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes. Algo interesante es que al inicio del libro hay una clara reprensión de parte de Dios al pueblo por su pecado. Pero hay un llamado, vengan, estemos a cuentas. Junto a ese llamado está este llamado de los versos 16 y 17 del capítulo 1. Dios dándole oportunidad a su pueblo le dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y de ahí nos da algunos ejemplos prácticos de lo que sería buscar la justicia. Reprender la opresión, reprender al opresor es eliminen el clasismo, el racismo, las diferencias, todo eso elimínenlo, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda es cuiden de los más débiles, cuiden de los necesitados. Hermano, eso es parte del hacer justicia. Pero luego en el capítulo 50, donde ya estamos en el libro del siervo, se hace un llamado en medio de que se ha denunciado a Israel como un pueblo sordo, como un pueblo ciego, como un pueblo testarudo, y igual nosotros, ¿verdad? ¿Hay alguno entre ustedes, dice el Señor, que tema al Señor y oiga la voz de su siervo? O sea, ¿hay alguien que siga al siervo, que en este caso obviamente sabemos que el siervo es Cristo, que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios? Y vemos que el siguiente capítulo muestra que sí hay algunos. Y que esos que han oído la voz, el llamado del siervo, el llamado de Cristo, el llamado del buen pastor, el llamado que nos invita a llegar a Él, a tomar agua de Él, a ellos se les dice, ustedes que siguen la justicia, porque seguir al siervo, seguir a Jesús es seguir la justicia. Y lo interesante es que seguir la justicia aquí es buscar al Señor. Hermanos, seguir la justicia, o sea, también hacer justicia es tomar un tiempo para orar, es también tomar un tiempo para leer la palabra, es tomar un tiempo también para aprender de la Biblia. O sea, es interesante, pero esto que ustedes están haciendo, de apartar ese tiempo para conectarse, es parte de hacer justicia. Es justo que así como ponemos nuestros oídos para oír otras voces, apartemos un tiempo para oír la palabra. Eso es algo justo. ¿Por qué? Porque seguir la justicia es buscar al Señor. Y aquí estamos pues buscando aprender más del Señor. Este es el objetivo de esta conexión. Y el verso 7 es interesante, el capítulo 51, porque ya no es los que siguen la justicia, sino dice los que conocen la justicia, los que han estado aprendiendo el Señor. ¿Y quiénes son? El pueblo en cuyo corazón está mi ley. Entonces es ese pueblo que ha dejado que el Espíritu Santo en el nuevo pacto escriba la ley de Dios en su mente y en su corazón. Es el que ha imitado el salmista y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el que no solamente lee la palabra, sino la medita, la memoriza, trata de internalizarla. Hermanos, más que memorizarla, es importante internalizar la palabra, que llegue a formar parte de nuestra cosmovisión, de nuestro corazón, de nuestros valores, de nuestro ser. Obviamente, difícilmente alguno de nosotros va a tener la capacidad de aprenderse toda la Biblia de memoria, pero hay patrones que se repiten en la Escritura. La igualdad de los seres humanos, la necesidad de ser humildes, la necesidad de amar a otros, la necesidad de perdonar, de buscar la paz. O sea, esas cosas deben de irse escribiendo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando estemos en ámbitos, en ambientes y ante tentaciones que tratan de jalarnos a la corriente del mundo, digamos, no, 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 no.
La ley de Dios en mi corazón me llama a guardarme de esto, me llama a actuar aquí contra la corriente, porque esta es la corriente del príncipe de este mundo. Entonces, ese es el llamado, hermanos, es a seguir, es a preservar, a cuidar, a seguir practicando. Claro, entendiendo de que estamos en un camino y estamos avanzando, y no quiere decir de que no es un llamado a nunca. Obviamente sí es un llamado a nunca no pecar, pero se entiende de que en esa lucha pues va a haber un tema de ir avanzando, ¿verdad? Yo hice un ensayo en la universidad cuando estaba estudiando la maestría de la justicia y lo abrí y copié esto, que copié que en algún momento fueron las conclusiones de ese ensayo que me tocó hacer sobre la justicia de Dios, y me pareció interesante copiarlo. Pero la justicia de Dios, hermanos, en resumen, cuando uno hace un análisis de todos los términos justicia, de todos los pasajes que hablan de justicia en la Biblia, en resumen, es el atributo que expresa la santidad y la rectitud del carácter de Dios. Esta justicia no solo se expresa en tribunales, se expresa en el orden de la creación, se expresa en la simetría en la naturaleza, se expresa en la rotación de los planetas alrededor del Sol, en las leyes de la gravedad, en los ciclos del agua. O sea, se expresa en todas las leyes de causa y efecto. Se expresa en la ley de siembra y cosecha, por ejemplo, y también se expresa en la ley de Dios registrada en las Escrituras, que habla del amor, que habla de las ceremonias, que habla de qué sé yo, ¿verdad? De la economía y de tantas cosas. Pero ¿qué es lo interesante que la Biblia enseña acerca de la justicia? Que por su justicia Dios bendice al recto y maldice al malvado. Lo justo es que Dios bendiga al que está caminando en rectitud y maldiga al que está desobedeciendo su ley. Pero también por su justicia Dios es fiel al pacto con su pueblo, y por su justicia demanda de ellos obediencia y arrepentimiento cuando han fallado. No es que no vamos a fallar, es que lo justo es que si fallamos, lleguemos a Él en humillación y arrepentimiento. Otra de las cosas es que la Biblia enseña que Dios manifiesta su justicia al mismo tiempo, juntamente con su amor y misericordia, socorriendo al que clama a Él y perdonando al que se humilla. Alguien clama a Él, Dios por su justicia lo atiende. Alguien se humilla ante Él, Dios por su justicia lo perdona. La gloria de Dios se manifiesta en su justicia, demostrando la necesidad de Dios que tiene el hombre, y a la vez otorgando por medio de Cristo gratuitamente, a través del ejercicio de la fe, la justicia que el hombre por naturaleza no puede alcanzar ni cumplir. Por su justicia también Dios justifica al que es de la fe en Jesús. Ya vimos en el pasaje anterior que buscar la justicia es paralelo a buscar al Señor. Ahora veamos algo de la salvación. Porque dice, preserve la justicia, porque mi justicia y mi salvación están por ser reveladas. En la Escritura, en resumen, podemos decir que la salvación es el entendimiento de que Dios es justo y que nosotros no lo somos. Por lo tanto, estamos condenados a muerte. Sin embargo, ese Dios justo en amor llevó él mismo el precio por nuestros pecados, sufriendo nuestra condena y otorgándonos su justicia a cambio de nuestro pecado. Por lo tanto, habiendo sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios, ya no somos más esclavos del pecado y no debemos dejarnos gobernar por aquellos que nos condenaban a muerte, sino que somos llamados a caminar en justicia delante de Dios. Hermanos, ¿qué es la salvación? La salvación es un Dios justo que entiende nuestra condena y nuestra incapacidad de ser justos, y que entonces envía a su Hijo para morir por nosotros, para otorgarnos la justicia, pero al mismo tiempo para darnos la capacidad para caminar en justicia. Pero eso no elimina que ahora es nuestra responsabilidad caminar en esa justicia, seguir al que nos guía por caminos de justicia, por senderos de justicia. Cuando la Biblia dice que su salvación está para llegar, se refiere a un evento futuro, obviamente la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino, donde se establecerá de manera plena su justicia y se revelará la plenitud de sus caminos justos de obrar. Conozco mucha gente que tiene un conflicto con Dios porque no entienden por qué Dios ha permitido cosas, tragedias trágicas en su vida,
pero ellos creen que Dios no es justo, pero en el final se darán cuenta que Dios siempre ha sido, es y será justo. Por eso su justicia está para ser revelada. No está totalmente clara para nosotros ahora, pero será revelada, será totalmente clara en ese día. Voy a seguir aquí con el verso 2. Después del verso 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Hermanos, no quiero perder demasiado tiempo, pero la palabra bienaventurado es muy importante en la Escritura y la enseñamos con detalle cuando hablamos del Sermón del Monte. Es una palabra que significa feliz, floreciente, vida satisfactoria y significativa. Es una palabra que cualquiera que la oye pone atención y dice que quién es bienaventurado, porque yo quiero ser bienaventurado, o por lo menos eso debería ser lo esperado. ¿Quién es el bienaventurado en este pasaje? Es el que hace esto. ¿Qué es esto? Lo que decía el verso anterior. Preserva el derecho y hace justicia. ¿Por qué? Porque sabe que la salvación está por llegar y la justicia por ser revelada. ¿Quién es el bienaventurado aquí, hermanos? El que con la esperanza de ver la salvación que está por llegar, donde la justicia será revelada, se ocupa de preservar el derecho y la justicia, o sea, de vivir una vida agradable a Dios. Ahora, ¿qué hace esto y que a ellos se aferra? Son verbos imperfectos que pueden traducirse continuo. De alguna manera eso se puede traducir, sigue haciendo bienaventurado el que se dedica a hacer esto y que se mantiene aferrado a la esperanza de ver la salvación revelada. Hermanos, por otro lado, las dos descripciones hablan de cualquiera. No dice el judío, no dice el sacerdote, no dice el rey, el hombre. Esa palabra hombre es el hebreo enos, que significa el hombre en su humanidad ordinaria con toda su debilidad. Y luego dice el hijo del hombre, en el hebreo Ben Adam. Y eso quiere decir el que comparte la humanidad común de todos. Aquí no hay clasismo, aquí todos aplicamos en estos versículos, hombres y mujeres. Obviamente se entiende, ¿verdad? Pero habla de cualquiera que quiera dedicar su vida a obedecer la ley de Dios y a imitar su carácter. Esto es hermoso porque lo que muestra esta primera parte del versículo es que han quedado atrás los privilegios de la descendencia y la nacionalidad. Ahora, algo muy interesante es que luego sigue diciendo que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Quisiera pedirle a la hermana Sonia que me ayude aquí leyendo Ezequiel 20 del 10 al 12 y luego Ezequiel 22, 18. Lo saqué pues de la tierra de Egipto y lo llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Ezequiel 22:8. Has despreciado mis cosas sagradas y has profanado mis días de reposo. Una de las cosas históricas del pueblo de Israel que todos sabemos y que está claro aquí es que profanaron sus días de reposo. Ahora, ¿quién es el bienaventurado? El que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. ¿Qué significa eso, hermanos? Aquí quiero basarme en el comentario de Moiter, que me parece muy adecuado. Dice él, nada sería una demostración externa más clara de dejar el mundo y unirse al pueblo del Señor que la adopción de una institución que requería la reorganización total de la vida en torno a los requisitos y la adoración del Dios de Israel. Pero ninguna otra cultura tenía días de reposo. Hoy todo el mundo tiene sábados y domingos como días de feriado y de descanso. Eso nació del día de reposo. Pero en esas culturas ni los babilonios, ni los mesopotámicos, ni los
nadie, ni los egipcios, ni todas las culturas antiguas, ni los medopersas tuvieron un día libre a la semana. Guardar el día de reposo era algo exclusivo del pueblo de Dios. Y lo que este comentarista explica es que guardar el día de reposo es el reordenamiento positivo de la vida en torno a Dios. Obviamente está conectado con evitar que su mano haga cualquier mal. Es la restricción negativa del comportamiento personal sobre no hacer el mal. Hermanos, el tiempo no me da para entrar mucho, pero yo creo que en el nuevo pacto el día de reposo es vivir una vida enfocada en santificación a Dios. Yo sé que algunos siguen guardando el sábado, que algunos guardan el día del Señor, pero eso creo yo que se queda corto. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo creo que está bien tener un día donde uno pues, se dedica más al Señor, yo creo que es sabio, prudente, pero terrible sería decir que porque guardo el sábado, porque decido guardar el sábado, porque ahora guardo el domingo, como algunos lo conocen como el día del Señor, por ser el día que Él resucitó, terrible sería darme permiso para vivir en mi carne y para mí mismo los otros 6 días de la semana. Entonces, más allá de guardar un día y más allá de si es sábado, domingo o si hay el punto es reordenar mi vida para agradar a Dios. Ese es el punto que resalta. No vivir una vida donde estoy tomando, esto solo es sagrado y esto es común, porque eso sería profanar el reposo sagrado y de alguna manera el Nuevo Testamento nos da a entender que Cristo es ese reposo y que ya no se trata de guardar días, aunque hay pasajes donde dicen si alguien guarda un día, pues todo bien, y si para alguien todos los días son iguales, pues no pasa nada, nada más que ambos den gracias a Dios y que se respeten mutuamente, nos dice Romanos 14. Entonces, no quiero perder tanto tiempo en eso, pero sí quiero dejar enfático que aquí obviamente Dios está dando una promesa de bienaventuranza para el que está dedicando su vida a Él y para el que está reordenando su vida para agradarle y guardándose del mal. Yo creo que ese es el punto que tenemos que enfatizar. El verso 3 sigue diciendo que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Inmediatamente después de esa invitación y de esa promesa y bienaventuranza para los que hacen el bien, el pasaje habla de dos tipos de personas y muestra una gracia inesperada. Obviamente estos pasajes es interesante porque tanto el extranjero como el eunuco no podían entrar a la asamblea del Señor. Deuteronomio 23:1. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Éxodo 12:48-49. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Básicamente, estos pasajes son fuertes. El pasaje primero muestra que ningún eunuco, o sea, alguien que es obvio ahí, ¿verdad? Tiene cortado su miembro viril, eso era un eunuco, alguien que había sido castrado. Él no puede entrar en la asamblea del Señor, dice Deuteronomio. Y luego menciona extranjeros y dice, nunca, jamás entrarán en la asamblea del Señor. Es algo interesante, aunque otro pasaje dice que si un extranjero reside y se circuncida y todo, va a tener los mismos privilegios. El punto es de que hay un temor aquí en el extranjero y el eunuco, y el extranjero dice,
No, es que seguramente el Señor me separará de mi pueblo. ¿Y qué dice el Señor? No, que no diga eso el extranjero. Que no diga el eunuco, soy un árbol seco. O sea, lo que el Señor está diciendo es, ante los temores de ser apartados, de ser excluidos, mi respuesta, la respuesta de Dios es que nadie estará excluido de ser miembro del pueblo de Dios. Ya no importará si tiene defectos o no físicos, si es o no judío, si es o no israelita. No, 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 no. Eso, hay un momento donde eso dejará de importar. Eso es la profecía de Isaías. Y ahí es donde sigue diciendo el verso 4 y 5, así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, y explicamos que eso es tener una vida orientada a Dios, que escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, que eso también significa o está relacionado a lo que el Señor quiere decir por guardar el día de reposo, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas, y les daré nombre eterno que nunca será borrado. Hay una gracia inesperada de inclusión a personas que antes estaban excluidas. Obviamente, guardar y escoger denotan persistencia en conformidad con el código del día de reposo y el compromiso personal a la voluntad de Dios. También vamos a entender, también en Isaías 58, el mismo autor, el mismo profeta nos va a aclarar un poco qué quiere decir el día, guardar el día de reposo. Entonces, por eso no voy a entrar tanto énfasis. Pero, hermanos, yo creo que es claro que mantenerse firme en el pacto de Dios es una vida práctica de obediencia a Él. ¿Cuál es la promesa? Que en mi casa y en mis muros, no está diciendo en los alrededores, está diciendo, este que antes no era bienvenido, será bienvenido en mi misma presencia. Y le daré un nombre, eso denota identidad, denota pertenencia. Y no solamente será un nombre mejor que tener hijos e hijas, sino que será un nombre eterno que no será borrado. Eso denota seguridad y perpetuidad. Y luego dice, ya hablo de los eunucos, ahora habla de los extranjeros. Y dice, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Y vuelve a repetir lo mismo, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración sobre todos los pueblos. ¿Cuál es lo determinante aquí, hermanos? Que ya no importa que seamos extranjeros o no, no importa la ascendencia, no importa nada, importa el unirse al Señor. Eso es lo determinante, el unirse. Otras versiones lo traducen que sigan al Señor para servirle. ¿Cuál es el llamado? El llamado es unirnos al Señor para servirle, y esto es una decisión personal. Y para amar el nombre del Señor, ¿qué es amar el nombre del Señor? Amar el nombre del Señor denota una devoción personal a todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Su nombre es lo que hemos aprendido de su naturaleza, lo que hemos conocido de él. Y enfatiza el tema de guardar día de reposo, mantenerse firmes en el pacto, una vida de obediencia. ¿Cuál será el beneficio aquí? Lo mismo. Los traeré a mi santo monte, los alegraré en mi casa de oración. ¿Qué está diciendo? Les daré un lugar donde se encuentren conmigo, donde está mi presencia, donde está mi familia. Serán aceptados sobre mi altar. ¿Por qué el altar era importante? Para restaurar la comunión, para reconciliar con Dios. El altar, hermanos, es el lugar de aceptación que posibilita la comunión con Dios. Y claramente hay un anuncio al final del verso, porque mi casa será llamada casa de oración, no solo para Israel, no solo para los judíos, para todos los pueblos, para todas las naciones. Algo que Cristo también citó cuando limpió y cuando sacó a los cambistas de las mesas del templo. No es solo para un pueblo, es todos pueblos, todas las culturas, una salvación universal. Ahora, es interesante esto porque la casa de oración, obviamente Dios no habita en una casa, y eso lo sabía Salomón cuando construyó el templo. Aunque Dios habita en los cielos, la casa de oración era un lugar que facilitaba al pueblo clamar a Dios. ¿Por qué se enfatiza? ¿Por qué no se llama casa de sacrificios?
sino casa de oración, porque el énfasis en oración señala que el elemento esencial debía ser el disfrute de la presencia de Dios y de la comunión con Él. Los sacrificios eran necesarios, pero solo como un medio que ayudaba a reconocer el peso del pecado, el hecho de que la paga del pecado era la muerte. Pero el objetivo de Dios no era derramamiento de sangre, era comunión con Él. Eran medios para reconciliarnos con Él. Salomón, cuando dedica la casa de Dios, cuando inaugura el templo, dice, morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Si los cielos y la tierra no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. No obstante, atiende la oración de tu siervo y su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, para que tus ojos estén abiertos día y noche hacia esta casa y hacia el lugar del cual has dicho mi nombre estará ahí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar y escuches la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en la morada de los cielos, escucha y perdona. Hermanos, claramente Dios habita en los cielos, pero de los cielos había una conexión al lugar donde Dios había dicho, tu nombre estaría ahí. Es interesante porque dice que tus ojos estén abiertos para que oigas. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. O sea, Salomón tenía claro que Dios seguía estando en los cielos. Pero dice, aquí este lugar te representa y les facilita a la gente enfocarse en ti. Entonces, cuando oren hacia este lugar, aunque tú no estás aquí, tú estás en los cielos, escucha y perdona. Y más adelante, Salomón dice, en la misma oración de la casa, le dice, Señor, también cuando el extranjero que no es de tu pueblo venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa, de tu brazo extendido. Cuando ellos que son extranjeros vengan a orar esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. Él no habita en casas, Él no habita en templos, Él no habita entre cuatro paredes, Él habita en los cielos. Pero escucha cuando se le adora desde ese lugar, digamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa. La conclusión de Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, denota la satisfacción del cumplimiento de un propósito de Dios. Lo que siempre estuvo destinada a ser la casa del Señor era una casa de oración universal y global. Y hoy sabemos que la casa de Dios es la iglesia, ya no es un templo. Ya Cristo dijo, ya no será en un lugar donde me adoren, ahora será en espíritu y en verdad. Pero hay una conexión a la iglesia. Nadie puede, o sea, para adorar a Dios en el pasado había que pensar en el templo. Para adorar a Dios hoy hay que ser parte de una iglesia. Hay que estar conectado a la iglesia. Hay que entender que estas cosas como conexiones como estas que nos recuerdan que pertenecemos a algo más grande, son útiles, son necesarias, son edificantes. Y la sección de hoy terminamos con el verso 8. El verso 8 dice, declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Declara Yahvé, el Señor Yahvé, se puede traducir el Señor soberano, aquel cuya palabra es eficaz y permanece para siempre. Es algo que llama la atención. El Señor Yahvé declara. Es como decir, pongan atención a lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Primero, que Él reúne primero a los dispersos de Israel, pero que aún juntará o reunirá a otros. ¿Quiénes son los otros? Obviamente por el contexto, son los que ahorita no, los que en ese momento pasado no podían entrar a la asamblea, pero que Dios les va a dar entrada. Los extranjeros y los eunucos, los pecadores y los gentiles. Ambos grupos serán reunidos por el mismo Señor soberano para convertirse en un solo pueblo reunido. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Gálatas 3, versículo 27 y 28.
porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo dijo, este redil, ustedes los judíos, son mis ovejas, pero hay otras ovejas, los gentiles, que debo traer. Ellos oirán mi voz. Y qué lindo que nosotros somos esos que tenemos el privilegio de haber oído su voz, de que Él abrió nuestros oídos para oír su voz. Y ahora somos un solo rebaño. Ya entre nosotros no hay diferencias de raza, ni de clase, ni de posición económica, que todos formamos parte de un mismo cuerpo. Ya entre nosotros no hay pleitos, porque Él es nuestra paz. Y Él hizo de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo. Él creó un nuevo hombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y todos somos sus miembros. Y por eso Colosenses 3:11 dice, en esta renovación, en este nuevo pacto, en esta obra de Dios, ya no hay distinciones entre griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escita, esclavo libre. Cristo es todo y en todos. Hermanos, como preguntas de reflexión, ¿comprendes la justificación como una capacitación divina para que ahora vivas en justicia? Sí, fuimos justificados, fuimos revestidos de la justicia de Cristo, pero no para seguir pecando, no para seguir pecando, sino para darnos la capacidad de ser libres del pecado. Buscas y te esfuerzas por vivir alineado a lo que Dios ha revelado que es lo correcto. Eres parte de esos que buscan la justicia, que aman el derecho, que preservan, que mantienen firmes en su pacto, que guardan un día que ya no es un día, sino son todos los días que el Señor santificó, que entregan su vida a Dios. Notas que para Dios la descendencia, denominación o trasfondo ya no es importante. Es totalmente irrelevante, secundario. Lo importante es tu compromiso y el compromiso de cada uno de sus seguidores con vivir en obediencia a su palabra. Eso es lo relevante. Te das cuenta que la gracia de Dios que abre la invitación a todos a tener comunión eterna con Él, hacia todos los que quieran unirse a Él, seguirlo y servirle. Antes los eunucos no podían entrar, antes los extranjeros no podían entrar. Ahora todo, cualquiera, el que quiera unirse a Él, seguirlo y servirle, está invitado a entrar. Tendrá un lugar en su casa y tendrá comunión con Él en su presencia y se le dará un nombre. Señor, te damos gracias por ese profundo amor que fue manifestado a través de la obra del siervo. Te damos gracias por esa invitación a entrar a tu casa, a esa casa de comunión, a esa casa donde tú nos quieres dar un nombre, una identidad y nos quieres dar eternidad. Señor, no queremos rechazar la oferta de vida eterna, no queremos rechazar la oferta de recompensas eternas, no queremos rechazar el llamado a preservar el derecho y la justicia. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro compromiso con ser fieles a tu pacto y convivir unidos a ti, siguiéndote a ti, llevando tu yugo, que es fácil, y tu carga, que es ligera. Y al mismo tiempo, Señor, guárdanos de toda injusticia, de todo clasismo, de todo racismo, de toda diferencia que querramos hacer hacia los demás de forma pecaminosa. Guárdanos a recordar que todos somos uno en ti y que tú eres todo en todos. En el nombre de Jesús. Amén.